Los recuerdos son fáciles de manipular. A veces, nosotros mismos no recordamos las cosas correctamente. Pero cuando no sabes mucho y tienes lo mínimo, ¿es mejor saberlo todo? ¿O es mejor confiar en quienes te conocen?, preguntó el vigilante mientras contemplaba el universo. ¿Es mejor confiar en la visión que otros tienen de ti, o es mejor recordarlo todo? Incluso los momentos más oscuros de tu historia. En la pista de aterrizaje al otro lado de la ciudad, una pareja adinerada acababa de aterrizar y desembarcar. Llevaban consigo esta costosa obra de arte, rogando que alguien la robara. Lo siento por ellos, eso es exactamente lo que alguien estaba planeando hacer hoy. Leonard Snart, ahora con un abrigo de invierno gigante y guantes, se acercó con un arma nueva. Esta arma era vieja, al menos de la Segunda Guerra Mundial. Un dispositivo antiguo que se usó para intentar derrotar al entonces héroe Capitán América. Resultó inútil contra su escudo, pero no mucho contra quien lo empuñaba, ya que fue declarado inútil después de que el Capitán América lo detuviera. Pero si lo comparas con otro superhéroe, uno que requiere superficies pegajosas y no resbaladizas, alguien podría tener la oportunidad de ganar una segunda ronda. Snart levantó el arma y lanzó una gigantesca nube de hielo al techo. La acción hizo que todos en la sala se agacharan y se escondieran del hombre. Comillas, que alguien llame al 911, gritó Snart al público, sabiendo que esto sin duda llamaría la atención de Spider-Man. En la recaudación de fondos, Natalia y Peter se preparaban para volver a casa después de una larga noche. Habían pasado 3 horas, y Natalia estaba llegando al límite de su capacidad para estar lejos de Clinton. Nunca soportaba estar lejos de su hijo demasiado tiempo, y a Peter siempre le parecía adorable ver cuánto tiempo podía disfrutar antes de volver con él. Me alegró mucho de volver a verte, Natalia, le dice Christina Mge mientras se prepara para irse. Deberíamos vernos de nuevo, y deberías traer a Clinton. Extraño a ese pequeñín. Ella también, dijo Peter mientras ayudaba a Natalia a ponerse el abrigo. Por eso tenemos que irnos. Vayan, estén con su familia. Tengo muchas ganas de ver la boda, les dice Christina mientras salen por la puerta. Sin embargo, cuando lo hicieron, Peter recibió la alerta y vio que Snart había vuelto. Comillas, Dios mío. Snart. Consiguió armas y ahora está atacando el centro. Entonces, ¿qué esperas?, le preguntó Natalia, preguntándose por qué seguía allí. Vete. Iré a casa y relevaré a Cisco de su puesto. ¿Y entonces podrías llegar a él primero si se equivocaba?, preguntó Peter, conociéndola mejor que eso. Me conoces tan bien, dijo Natalia mientras se inclinaba y le besaba los labios. Te veré cuando llegue a casa, prometió Peter mientras corría por la calle y se abría el traje. Una vez puesto el traje, salió disparado hacia el problema, dejando a Natalia sola para que llevara el coche a casa. Natalia se acercó al coche, que estaba aparcado a una manzana de distancia, y lo abrió con las llaves. Pero al abrirla, oyó un grito repentino de auxilio, comillas, ayuda. Ayuda. Natalia dobló por el callejón cerca de su coche, preguntándose qué pasaba. Comillas, hola, gritó mientras se dirigía hacia el callejón. Mientras seguía adelante, su único pensamiento era, esto es una tontería. Comillas, ¿qué estoy haciendo? Debería llamar a la policía. Lo que se encontró en el callejón era algo que debería haber esperado. Había 5 hombres, 2 de ellos sujetando a una joven que tenía la boca tapada. Todos portaban cuchillos, y parecía que su ropa se había desgarrado por correr, tropezar o por los cuchillos que portaban. Bueno, 2 por el precio de uno, y este es aún más atractivo que el primero, comentó uno de ellos mientras miraba a Natalia. ¡Qué asco!, gruñó Natalia. Disgustada por su comentario, Natalia se burló y se agachó. Se arrancó una parte de la pierna para ganar espacio, sin tener ni idea de lo que hacía. Debería estar corriendo. Antes de que ninguno de ellos se diera cuenta, Natalia se arrancó el collar. Lo giró y lo usó para golpear a uno de ellos en la cara. Esa sola acción pareció haber derribado al primer tipo. Natalia se sorprendió por su acción y la rapidez con la que lo derribó. ¿Comillas qué?, preguntó mientras miraba su collar y su palma. ¿Comillas cómo? Comillas, agarradla, gritó uno de los otros 4. Canalizando una oleada de energía cargada de adrenalina que nunca supo que tenía, Natalia desató un potente rodillazo directo al pecho de uno de los asaltantes, estrellándolo contra una caótica pila de cubos de basura. El resonante sonido metálico resonó por el callejón mientras él se desplomaba en el suelo, inconsciente. Justo cuando se enderezaba, otro atacante acechaba tras ella, listo para abalanzarse. Con un movimiento rápido y fluido, Natalia giró, arqueando la pierna con gracia antes de conectarle una patada brusca y decisiva en la cara que lo derribó.
Mientras él se tambaleaba hacia atrás, ella le arrebató la navaja que se le había caído, sintiendo su peso y su potencial en la mano. Con una mirada decidida, lanzó la navaja con precisión al último agresor que quedaba, golpeándolo de lleno, dejándolo inconsciente al instante. Mientras Natalia observaba a los 5 individuos que tenía delante, una repentina revelación la recorrió. Fue como si hubiera salido de un sueño, enfrentándose a la realidad de sus actos con una mezcla de incredulidad y asombro. Ni siquiera ella pudo evitar maravillarse de lo que había logrado. La escena superaba con creces cualquier cosa que jamás hubiera imaginado presenciar. No era una luchadora, la idea de una pelea siempre le había sido ajena. Sin embargo, allí estaba, atrapada en las secuelas de una confrontación, lidiando con una fuerza recién descubierta que nunca supo que poseía. Le impactó lo completamente atípico que parecía este momento, como si los acontecimientos se hubieran escrito sin su consentimiento. Al darse cuenta de que alguien la necesitaba, se acercó a la niña y la ayudó a levantarse. Comillas, ¿estás bien? Sí, sí. Gracias, dijo mientras observaba a los 5 hombres. ¿Cómo lo hicieron? No tengo ni idea, confesó Natalia mientras miraba a su alrededor. Llamaré a la policía, deberías largarte de aquí. Comillas, ¿estás segura?, le preguntó a Natalia. El primer hombre al que golpeó empezó a levantarse, y ella recogió el cuchillo del hombre inconsciente. Se lo lanzó, clavándose en la palma de la mano y en la pared. Comillas, el hombre gritó de dolor. La chica salió corriendo mientras Natalia los observaba a los 5 y sonreía con suficiencia. Comillas, supongo que eran más bien 5 por el precio de 1. Luego se crujió los nudillos, sin saber bien de dónde salió, pero disfrutándolo. Comillas, ¿quieren otra ronda o nos vamos a dormir? Entonces o que un arma se amartillaba detrás de ella y la esquivó al dispararse. La bala solo le rozó el pelo al pasar. Entonces agarró la mano que sostenía el arma, la giró y la hizo caer. Al ver que por fin había derribado al último, suspiró y sacó su teléfono. Comillas, hola. 911. Snart, por otro lado, se lo estaba pasando bomba con su nuevo juguete. En cuanto llegó la policía, salieron sin tener ni idea de qué esperar. Comillas, Snart. Quieto, le gritó una de las oficiales, Yuriko Watanabe. Tengo una idea mejor. ¿Qué tal si te congelas?, pregunta Snart mientras lanza un rayo de hielo que los incrusta a ella y a su compañero. Está bien, incluso yo tengo que admitirlo cuando un criminal usa una quemadura sólida, comentó Peter mientras disparaba una telaraña para sacar el arma de sus manos. Pero eso no funcionó, ya que solo logró enviar un rayo de hielo al techo, creando carámbanos gigantes. Sin embargo, logró enviarlo y patear a Snart, estrellándolo contra la pared. Pero ahora mismo, Snart, tengo que ir a algún sitio. ¿Qué tal si bajas el juguete nuevo?, preguntó Peter, disparando varias telarañas para detener el arma. Lo siento. Me han encomendado una misión. Y pienso cumplirla, prometió Snart mientras disparaba el arma, viendo cómo la telaraña se congelaba. Comillas, Dios mío, exclamó Peter en estado de shock al esquivar otro rayo de hielo. Tras varias volteretas y lanzamientos de telarañas, llegó detrás del coche patrulla. Al aterrizar, se encontró con que Yuri estaba allí. Comillas, ¿qué pasa? Comillas, ¿de dónde demonios sacó esa arma?, pregunta Yuri mientras observa a Snart lanzarles hielo. Es imposible que la haya hecho él solo. Comillas, ¿cómo escapó de su celda?, le preguntó Peter. Una mujer de pelo verde lo liberó, le informó Yuri. ¿Tienes alguna idea de cómo detenerlo? Toma el arma, se acabó. Peter pensó que era así de simple. Pero al levantar la cabeza, un rayo de hielo se le vino encima, obligándolo a agacharse para esquivarlo. Comillas, más fácil de lo que parece. Bien, entonces la desmontamos, dijo Yuri mientras intentaba encontrar una abertura para disparar. El arma parece ser una reliquia, lo que significa que es vieja. Y significa que no funciona con ninguna fuente de alimentación que hayamos visto, añadió Peter. Así que las redes de Taser solucionarán o empeorarán la situación. Espera, Yuri empezó a descifrar algo mientras cada 5 segundos, ambos oían una débil señal de advertencia del arma fría. Comillas, ¿suena eso como una alarma? El arma debe usar tanta potencia que, irónicamente, se sobrecalienta. Peter empezó a idear un plan. Así que, si logro mantener su dedo en el gatillo, sobrecalentará el arma y provocará su autodestrucción. Lo haces parecer tan fácil, comentó Yuri. Sí, lo difícil es el trabajo, coincidió Peter con un suspiro mientras se levantaba. Bien, hagámoslo. Natalia llegó a casa en coche y planeaba prepararse para dormir, ya que Peter no iba a volver pronto. Casi todas las noches, ya se estaba preparando para dormir cuando Peter por fin regresaba.
Algunas noches, llegaba con moretones que necesitaban tiempo para sanar, o a veces, simplemente llegaba a casa exhausto. Pero mientras Natalia salía del coche y cerraba la puerta, notó algunas cosas que no le gustaban. Miró los juguetes de Clinton, su caballo mecedor, que estaba en el suelo, había sido derribado. No golpeado. Pateado. No tenía ni idea de cómo lo había notado. Pero presentía que algo no andaba bien. Pero, al igual que en el callejón, no tenía miedo. De hecho, se sentía concentrada. Su mente estaba alerta. Se acercó a la puerta y la abrió para ver que las luces estaban apagadas. El televisor seguía encendido, con un programa en marcha. Al seguir mirando alrededor de la habitación, descubrió un pequeño charco de sangre en el suelo, cerca del sofá. Una parte de ella empezó a gritar. A entrar en pánico. Pero fue rápidamente silenciada por otra parte de su cerebro que la mantenía tranquila. Una parte de ella que le decía que sabía exactamente qué hacer. Que acabara con quien quiera que hubiera hecho esto. Entonces sintió un escalofrío que le indicó que alguien la acompañaba. Sintió el cuchillo que portaba el hombre acercándose a ella como si tuviera un sexto sentido para comprender lo que se avecinaba. Un hombre se le acercó con un cuchillo e iba a apuñalarla por la espalda. Pero antes de que pudiera ver lo que estaba pasando, Natalia le arrojó su abrigo encima, cegándolo y dándole ventaja. Arrojando al hombre contra la pared, se encontró con varios hombres más en su casa mientras corría hacia el segundo. Fue a atacar a Natalia cuando ella saltó sobre él, agarrándolo del cuello y golpeándole la cabeza contra la mesa de centro de cristal. Esto provocó que la mesa se quebrara por el peso y lo derribara. Entonces, un hombre que quedó en la trastienda sacó una pistola para dispararle. Fue entonces cuando ella agarró uno de los cuchillos de la cocina y lo arrojó al otro lado de la habitación. El cuchillo salió disparado por la habitación y se incrustó en la mano que sostenía el arma. Gritó de dolor, sacando a Natalia de su ensimismamiento. Fue entonces cuando se dio cuenta exactamente de lo que había hecho. Jadeando, miró a su alrededor y vio todo el daño que había causado. Había abatido a 3 hombres a la vez. Había lanzado un cuchillo de cocina por toda la casa. Entonces, escuchó algo en la radio que parecía ruso. Pero, para su sorpresa, ni siquiera pudo entender lo que oía. Comillas, está muerta. La mataste. Antes de que pudiera responder, Natalia le dio un codazo en la cara. Como si su cuerpo se hubiera vuelto automático, se coló por las rejillas de ventilación para sacar su bomba casera. La guardó en la parte trasera de su vestido, tomó el arma y se dirigió al dormitorio. Al entrar, encontró a Cisco atado y con una funda de cuero. Corrió hacia su amiga, le arrancó la funda y la arrojó. Cisco, ¿qué pasó?, le preguntó Natalia. No estoy seguro, admitió Cisco. O sea, una bombona de gas rara entró volando por la ventana, y de repente, ya estoy aquí. Comillas, ¿dónde está Clinton?, pregunta Natalia. En ese momento, el teléfono de la casa sonó y los asustó a ambos. Natalia se acercó y contestó rápidamente para ver quién llamaba. Comillas, ¿quién es?, pregunta Natalia. Ahora estoy herida, Romanov, dijo Opelia al otro lado de la línea. ¿No recuerdas el tiempo que pasamos juntas? ¿Dónde está mi hijo?, le preguntó Natalia. Si quieres volver a ver a tu hijo, encuéntrame en el distrito de almacenes. Natalia estaba a punto de responder cuando la línea se cortó. Rápidamente se acercó y sacó una navaja para liberar a Cisco de sus ataduras. Voy al distrito de almacenes, le dice Natalia a Cisco mientras le desabrochaba las piernas. Llama a la policía y a Peter. Comillas, ¿a dónde vas?, preguntó Cisco mientras Natalia se marchaba, cogiendo un arma de uno de los hombres. Voy a recuperar a mi hijo, respondió Natalia mientras amartillaba el arma, sin tener idea de dónde había aprendido a hacer eso. Estaba aprendiendo mucho sobre sí misma y no tenía ni idea de cómo lograrlo. No iba a dejar que una desconocida viniera y se llevara a su hijo. Iba a demoler todo el distrito de almacenes para recuperarlo. Peter se balanceaba por la zona mientras saltaba y esquivaba los disparos del arma fría. Aún no estaba seguro de dónde la había sacado, pero eso no era lo más importante en ese momento. Vamos, Spider-Man, ¿ya no bromeas más?, preguntó Snart mientras lanzaba otro rayo de hielo. Se me atasca la boca cuanto más frío tengo, admitió Peter mientras disparaba una telaraña y la sujetaba a su arma antes de tirar de ella. Comillas, pero eso calentará un poco. No, no lo hará, dijo Snart mientras activaba algo en su muñeca. Entonces, le sacaron el arma y la volvieron a poner en sus manos. Como dije. Comillas que, Peter se sorprendió mientras se agachaba rápidamente tras una barricada. Bueno, no esperaba que terminara así.
Entonces, mientras intentaba idear un nuevo plan, sonó su teléfono y lo activó en su máscara. Pete. Cisco, estoy en medio de algo. Peter lamentó tener que decírselo. Bueno, esto es algo para lo que querrás dedicar tiempo. Cisco lamentó tener que decírselo. ¿Qué pasa? Preguntó Peter mientras Snart se acercaba, y él se agachó rápidamente, disparándole ráfagas de telarañas. Es Clinton. Snart se adelantó a Peter mientras este resbalaba en el hielo. Se levantó rápidamente, lanzó una telaraña y se arrastró mientras la lanzaba para cegar a Snart. Gimió de ira mientras intentaba arrancarse la telaraña de la cara. ¿Y qué pasa con él? Se pregunta Peter, levantándose y disparando una telaraña a la mano de Snart para que no soltara el gatillo. Como el arma fría disparaba constantemente, empezó a sobrecargarse y explotó. Gritó cuando el arma se disparó en sus manos y la retuvo mientras Yuri y la policía se acercaban para abatirlo. Está desaparecido, le dijo finalmente Cisco a Peter. ¿Qué? Preguntó Peter en estado de shock, huyendo rápidamente y alejándose. Cuando Natalia llegó al lugar, descubrió que estaba a las afueras de la ciudad. Un aeródromo viejo y abandonado, sin aviones, le hizo pensar que algo andaba mal. Te estábamos esperando, dijo alguien, pero no era la mujer del teléfono. Natalia corrió rápidamente y se escondió contra la pared. Solo quiero a mi hijo. Dijo que vendrías por él. El hombre casi parecía burlarse de ella. La gran y poderosa viuda negra. Nunca te creí una madre. Black, ¿qué? Preguntó Natalia confundida. No soy quien creen. Oh, sabemos exactamente quién eres, Romanov promete y amartilla su arma. Y aquí es donde termina todo. Natalia vio una oportunidad cuando él salió y le disparó en el hombro. No era para matarlo, sino para quitárselo de encima. Gritó de dolor cuando Natalia pasó junto a él, lo agarró del cuello y lo estrelló contra la pared. ¿Dónde está mi hijo? Le preguntó Natalia. Tercer piso. Finalmente cedió. Lo encontrarás allí. La única puerta cerrada. Entonces Natalia lo empujó a un lado y subió la escalera. Peter regresó a su casa, donde se encontró con la policía y Cisco. Acababa de explicar lo que le había pasado, y Peter estaba más preocupado por lo que les había pasado a Natalia y a su hijo. Cuando ella apareció, fue como ver a Sour, Jackie-chan, movimientos ninja, explicó Cisco lo mejor que pudo. Natalia, preguntó Peter confundido. ¿Ella hizo esto? Los derribó como si nada, le informó Cisco. Tu prometido está tomando clases de defensa personal o algo así. Eddie Towne le pregunta a Peter. No que yo recuerde, Peter nunca recordó que ella tomara clases de lucha. Desde que la conozco, nunca le interesó pelear. Odia las armas. No mataría ni a una mosca. Quizás la amenaza de su hijo la hizo reaccionar, respondió Cisco, haciendo que lo miraran. ¿Sabes? Como una madre que levanta un coche para salvar a su bebé. No, Peter miró los cuerpos que arrastraban fuera de su casa. Esto es otra cosa. ¿Dónde está ahora? Les pregunta Eddie. Subiendo las escaleras, Natalia derribó la puerta del tercer piso de una patada y terminó golpeando a alguien en el otro extremo. Abrió la puerta antes de golpear al hombre con la misma por segunda vez, estrellándolo contra la pared. Marchando por el pasillo, uno la atacó con un hacha cuando ella le disparó en la pierna. Él lloró cuando Natalia se acercó y le dio un rodillazo en la cara mientras usaba su hacha y se la arrojó a otro que la apuntaba con un arma. Marchando hacia el fondo del pasillo, abrió la puerta de una patada y vio un montón de pañales y biberones, pero no había rastro de su hijo. Miró a su alrededor y vio una tarjeta sobre las mantas. Era una fotografía reciente tomada desde su casa, con una nota escrita en el reverso. Te estaremos esperando cuando llegues a casa, Natasha. Natalia se arrodilló y empezó a derrumbarse al pensar que su hijo había sido secuestrado. Entonces se oyeron las sirenas, y supo que Cisco hizo lo que le pidió y llamó a la policía. Natalia permaneció sentada mientras la policía terminaba de interrogar, y Peter se acercó a ella y se sentó para abrazarla. Los dos no podían creer que hubieran permitido que esto sucediera. Les arrebataron su orgullo y alegría, y ahora están retenidos en algún lugar por culpa de los padres de él. Lo siento, no pude salvarlo, dijo Peter con tristeza. No fue tu culpa, le aseguró Natalia, sabiendo que al parecer era culpa suya. Al parecer, fue mía. Recuerda que estoy aquí, dijo Peter mientras la acercaba. Si necesitas algo, házmelo saber. Hay algo, dijo Natalia, mirando a Peter a los ojos. Necesito un traje.